Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Bar y Yağmur. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Recientemente, la historia de amor entre Yağmur Yüksel y Bar Baktas ha sido empañada por un inesperado conflicto familiar que ha dejado a todos los involucrados en un estado de sorpresa y tensión. En un giro dramático, las familias de ambos se vieron envueltas en una acalorada discusión durante un encuentro familiar, lo que puso en peligro la relación de la pareja y desató un torbellino de emociones y acusaciones. Todo comenzó cuando, en una reunión planificada para discutir los detalles de la boda, las diferencias de opinión entre los padres de Yağmur y Bar salieron a la luz. Según testigos presenciales, la conversación que comenzó de manera tranquila rápidamente se tornó hostil, con las familias expresando desacuerdos sobre el futuro de la pareja y el rumbo que tomaría su matrimonio. En un momento crítico, uno de los familiares de Bar Baktas lanzó una acusación tajante: "Ustedes han arruinado esta boda. Están destruyendo su felicidad", lo que provocó una reacción inmediata y vehemente por parte de los padres de Yağmur. El conflicto se intensificó cuando las discusiones sobre la educación, las expectativas familiares y las tradiciones comenzaron a surgir en la conversación. Las familias de ambos, que antes habían mantenido una relación cordial, comenzaron a ver las diferencias irreconciliables entre sus puntos de vista. La situación se complicó aún más cuando salieron a relucir viejas tensiones que existían entre las dos familias desde antes de que Yağmur y Bar comenzaran su relación. Según una fuente cercana a la familia de Yağmur, sus padres siempre fueron muy protectores con ella, y aunque aceptaron inicialmente su relación con Bar, nunca estuvieron completamente convencidos de que él fuera la persona adecuada para ella. Nunca lo dijeron abiertamente, pero siempre hubo dudas sobre la compatibilidad de Bar con nuestra hija. A pesar de que lo respetamos, nunca nos sentimos completamente cómodos con él, comentó un miembro cercano de la familia de Yağmur en exclusiva para la prensa. Por otro lado, la familia de Bar Baktas no se quedó atrás, acusando a los padres de Yağmur de interferir en la vida de su hijo y de no darle la oportunidad de tomar sus propias decisiones. Han intentado controlarlo desde el principio. Ahora quieren destruir su futuro con Yağmur solo porque no se ajusta a sus expectativas. No es justo, exclamó un familiar de Bar durante la discusión. La situación alcanzó un punto tan tenso que los miembros de ambas familias se retiraron de la reunión sin llegar a ningún acuerdo. Lo que debería haber sido una reunión de preparación para la boda se transformó rápidamente en un campo de batalla familiar, y ahora el futuro de la relación de Yağmur y Bar está en juego. Ambos, visiblemente molestos, se han visto obligados a hacer frente a la creciente presión de sus respectivas familias. A pesar de los intentos por mediar y calmar las aguas, las tensiones no se han disipado, y la incertidumbre sobre el rumbo de su relación se mantiene vigente. En una declaración emitida poco después del incidente, Yağmur expresó su frustración y tristeza por lo sucedido: "Mi amor por Bar es lo único que quiero proteger. Lamentablemente, las tensiones familiares se han vuelto incontrolables y no sabía que todo esto terminaría afectando nuestra boda. Lo único que quiero es que todos respeten nuestra decisión, pero parece que eso es mucho pedir". Bar, por su parte, mostró su apoyo incondicional a Yağmur y subrayó que lo más importante es su felicidad como pareja. "Lo que está ocurriendo no solo está afectando a nuestra relación, sino también a nuestras familias. Es doloroso ver cómo las cosas que deberían ser simples se complican tanto. Pero no voy a permitir que nadie destruya lo que hemos construido juntos", dijo Bar en una breve intervención ante los medios. Sin embargo, el escándalo ha dejado a la pareja atrapada en un torbellino emocional. La presión externa de sus familias ha dejado una marca significativa en la relación, y ahora ambos deben enfrentar no solo sus propios sentimientos, sino también las expectativas de sus seres queridos. En las redes sociales, los seguidores de la pareja han mostrado su apoyo, pero también han expresado su preocupación por el futuro de la relación. Es triste ver cómo las familias pueden interferir en algo tan bonito como el amor. Espero que Yağmur y Bar encuentren la manera de superar esto, comentó un seguidor en Instagram.
Otros, sin embargo, creen que las tensiones familiares no son algo que se pueda resolver fácilmente y temen que el conflicto sea más profundo de lo que parece. El conflicto ha generado un gran debate sobre el papel de las familias en las relaciones de pareja. Mientras que algunos defienden la importancia de mantener la armonía familiar, otros creen que las decisiones sobre el matrimonio deben ser tomadas exclusivamente por la pareja, sin interferencias externas. Lo cierto es que este escándalo ha dejado a Yağmur y Bahar en una situación complicada, obligándolos a elegir entre el amor que comparten y las expectativas familiares que, en muchos casos, parecen irreconciliables. En medio de esta incertidumbre, se espera que la pareja tome una decisión importante en las próximas semanas. Los seguidores y los medios de comunicación estarán pendientes de cómo se desarrollan los acontecimientos, mientras Yağmur y Bahar navegan por las aguas turbulentas de la familia, el amor y la presión social. ¿Lograrán superar este obstáculo y continuar con su boda, o este conflicto marcará el fin de su relación? Solo el tiempo dirá. A medida que los días avanzan, el conflicto entre las familias de Yağmur Yüksel y Bahar Bakta se ha intensificado, y la situación se ha convertido en una de las más discutidas en los medios de comunicación y entre los seguidores de la pareja. El ambiente en torno a la boda de ambos se ha vuelto tenso, y la pareja se encuentra atrapada entre los deseos y expectativas de sus respectivas familias y su propio amor. El conflicto familiar ha revelado las diferencias profundas que existen entre las dos familias, cuyas tensiones, aunque aparentemente reprimidas durante mucho tiempo, finalmente se desbordaron en el peor momento posible, justo antes de la boda. Las acusaciones de interferencia y control fueron las palabras clave durante el altercado, pero lo que muchos no sabían es que este conflicto no surgió de la nada. De hecho, según fuentes cercanas, las familias de Yağmur y Bahar siempre habían tenido desacuerdos sobre cómo debía desarrollarse la relación de la pareja. Los primeros señales de tensión, el peso de las expectativas familiares. El origen de esta disputa se remonta a los primeros días de la relación de Yağmur y Bahar, cuando las familias comenzaron a mostrar su descontento con la idea de que su hijo o hija se casara con alguien fuera de sus expectativas culturales o sociales. Aunque al principio las diferencias parecían pequeñas y no representaban un obstáculo significativo, con el tiempo estas preocupaciones comenzaron a crecer. Un miembro cercano a la familia de Yağmur reveló en una entrevista, desde el principio, hubo una especie de presión sobre Yağmur. Aunque se entendían bien, los padres de Bahar tenían una visión diferente de lo que debía ser una pareja ideal. Se preocupaban por las diferencias de clase social, religión e incluso la educación. Para ellos, la familia de Bahar era más abierta y moderna, pero aún así existían ciertas expectativas que no cumplían con los estándares que querían para su hija. Mientras tanto, la familia de Bahar también tenía sus reservas. Según un allegado cercano a la familia del actor, el padre de Bahar temía que Yağmur no fuera lo suficientemente fuerte para lidiar con las expectativas familiares. No es que no quisiera que Bahar se casara, pero él pensaba que Yağmur no estaba preparada para asumir el rol que ella tendría dentro de la familia, comentó la fuente. Estas preocupaciones no se manifestaron de manera abierta hasta que llegó el momento de la boda, lo que causó que las familias comenzaran a chocar de una manera más directa y emocional. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.